Hola a todos, bienvenidos a los podcasts ENMIT. Mi nombre es Daniel Martínez, componente del equipo ENMIT Activación Muscular. Para los que no nos conozcáis, somos una empresa dedicada a la formación en activación muscular, en biomecánica y en entrenamiento, y estoy súper contento de poder participar en este proyecto de podcast junto a mis compañeros del equipo Genís, Mario y Alberto, que Alberto al final ha sido el liante en que se salga este proyecto de podcast, que yo creo que toda la comunidad vamos a poder salir beneficiados, vamos a aprender muchísimo y vamos a poder aportar valor a todo este campo. Estos podcasts van a estar dedicados a los campos de conocimiento de la biomecánica, la activación muscular, entrenamiento o la función muscular. Son podcasts de muy corta duración, de temáticas súper concretas, y así de esta manera los vais a poder escuchar en cualquier sitio, ya sea conduciendo, preparando la cena o mientras entrenáis. O sea, cuando os apetezca vais a poder escuchar estos podcasts. También queremos que sean podcasts participativos. Al final vais a poder pedir temáticas concretas y nosotros iremos generando contenido en función de vuestras inquietudes o intereses. Y sin más dilación, empezamos con la temática de hoy, que es el apasionante mundo de la técnica, que tanto se ha escuchado, que tanto se ha trabajado. Vamos a dar nuestra visión, vamos a dar nuestra opinión de cómo se está trabajando este campo y qué podemos aportar nosotros como entrenadores o activadores musculares muy enfocados en el mundo de la salud. Pues bien, vamos a iniciar la temática de hoy. El podcast va sobre la técnica, en este caso la técnica deportiva. Os vamos a dar nuestra visión y nuestra opinión como profesionales de la activación muscular y del ejercicio físico sobre este tema, y esperemos que el material que os hemos preparado os guste y nos deis vuestra opinión. Bueno, tanto si os gusta como si nos gusta o genera controversia o polémica, nos gustaría que nos hicierais llegar un feedback sobre lo que os ha parecido el capítulo y de esta manera poder generar nuevos contenidos que al final nos ayuden a todos. El primer punto que me gustaría tratar es sobre la esencia de la técnica deportiva. Si os fijáis bien, es la huella de identidad de cada deporte. Cada deporte está constituido por diferentes gestos deportivos que dan nombre a ese deporte. Y cada gesto deportivo tiene su propia técnica. Por lo tanto, es la base, ¿no?, del deporte. Y aquí se genera una primera discusión, una primera polémica de cuando yo hacía INEF, y yo creo que aún sigue un poquito esta polémica, que a mí nunca me ha gustado, porque esto no va de quién es mejor y quién es peor, y parecía un poquito que la gente que veníamos de INEF, ¿no?, que estábamos estudiando en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en mi caso en la Universidad de Barcelona, nos hacían creer, nos hacían ver que éramos mucho mejores profesionales que los entrenadores deportivos o que cualquier otra figura relacionada con el deporte, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final, quien nos diferencia a unos de los otros precisamente es la técnica. No pueden pretender desde INEF que sepamos la técnica de todos los deportes, porque es algo imposible, ¿no?, por varios factores. No pueden pretender que sepamos desde la técnica del curling, que es un deporte muy poco conocido y muy recurrente cuando se hablan de estas cosas, a la técnica del fútbol, por ejemplo, que es un deporte muy, muy conocido. Y me explico, ¿no? Es decir, los entrenadores deportivos son gente que son especialistas, que se han pasado toda su vida, que han sufrido ese deporte, que lo han practicado en sus carnes, que tienen muchísima experiencia con muchos atletas enseñando la técnica. Por lo tanto, sí que es verdad que habrá INEF o gente que haya estudiado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que sean muy buenos entrenadores deportivos en su deporte en concreto o similares o cosas que hayan practicado, como por ejemplo yo, que venía del judo, pues en mi caso era muy especialista y no podía pretender que algún compañero que venía del fútbol en poco tiempo, en 4 años que duraba la carrera, aprendiera, como yo llevaba muchos años, la técnica propia del judo, ¿no? Entonces, ahí se genera, ¿no?, una pequeña diferencia o la gran diferencia entre unos y otros, y cada uno siendo profesionales en su campo de actuación dentro del deporte. Por lo tanto, aquí la técnica marca mucho la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, ¿no?, yo que llevo años estudiando pues biomecánica, preparación física, fuerza, activación muscular, etcétera, etcétera,
Ahora estoy practicando desde hace poquito un deporte que es muy técnico y que me tiene enamorado precisamente por la técnica, que es la halterofilia. Soy muy, muy, muy novato y voy menos de lo que me gustaría por temas laborales, pero para que veáis la diferencia, yo tengo un entrenador que era del equipo olímpico español de halterofilia. Es una persona que lleva muchos y que me va muy bien para ejemplificar esto que os quiero exponer. Este entrenador, es muy bueno, es excelente entrenador explicando la técnica de un deporte que aparte de mover muchos kilos, requiere de una gran técnica, y esta persona es un lince viendo tus fallos, viendo lo que estás fallando, cómo corregirlo, ejercicios específicos para corregir ese error, y es muy bueno transmitiendo a sus atletas la técnica de ese deporte. En mi caso, yo nunca requeriría de muchísimos años y muchísima dedicación para poder transmitir a alguien, a otro atleta o a un atleta. Puedo hacer mi granito de arena, pero nunca podré transmitirle, como lo hace el entrenador, a un atleta la técnica esa, con un objetivo muy concreto, ¿no? Que en este caso es mover más kilos. Al final, lo que tienen que hacer los entrenadores es dotar a sus deportistas de la mejor técnica posible, o sea, exprimirlos al máximo al nivel de técnica, con el objetivo final de conseguir unos resultados deportivos, ya sea, pues eso, mover más kilos, correr más rápido, saltar más alto, lanzar más lejos, practicar mejor deportes como el fútbol, el baloncesto, el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que os acabo de exponer es que la técnica, y más o menos todos estaremos de acuerdo, que nos ayudan a conseguir un resultado deportivo X. Ya no hablo ni que sea competitivo, es decir, a nivel amateur o a nivel de entrenamiento en cualquier gimnasio o en entrenamiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, todos más o menos estaremos de acuerdo, ¿no? Los entrenadores deportivos son encargados de ese aspecto. Entonces, aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Como preparadores físicos, de qué es lo que les estamos dotando, o sea, qué es lo que podemos ayudar o qué podemos aportar y cuál es nuestra visión en este mundo de la técnica. Y es aquí donde podemos empezar a generar controversia con nuestra visión o cómo es lo que entendemos nosotros en el trabajo de técnica o del mundo de la técnica. Y es una de las máximas que se ve o que entendemos la gente que ve o que se suele entender, mejor dicho, en el mundo del entrenamiento, ¿no? Y que dice que la técnica del entrenamiento es fundamental para realizar los ejercicios en cualquier deporte de forma segura sin arriesgarte a sufrir lesiones. Y no lo voy a negar del todo, porque sí que algo de razón hay, pero nosotros no lo vemos exactamente así. Es decir, cuando nosotros en nuestro día a día, ¿no? en nuestros estudios de entrenamiento personal, nos llega la gente, ¿no? que haciendo una técnica, y esto nos ayudará a reflexionar un poquito a todos, ¿no? que haciendo una técnica perfecta, muy cerca de lo que el deporte requiere, ¿no? del ideal de esa técnica, estamos hartos de ver personas que la técnica la tienen muy correcta, es decir, que tú lo estás mirando desde fuera y esa persona ejecuta excelente, pero se siguen lesionando, es decir, siguen teniendo molestias, sobrecargas, tendinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Externamente rinden muchísimo y la técnica es muy, muy, muy buena, pero siguen teniendo riesgo de lesión y se siguen lesionando, ¿no? Entonces, aquí sí que ya no estoy tan seguro de que hacer la técnica correcta te vaya a garantizar que no sufras lesiones o que no te vayas a generar molestias, dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí cuando se abre uno de los conceptos que solemos trabajar en los cursos y que nos da un campo de visión. Incluso os podría decir que
el trabajo de técnica podría estar generando lesiones y luego me explicaré, ¿vale? Pero estos conceptos son dos conceptos que nos abren, a mí por lo menos me abrieron mucho los ojos en cuanto a enfoque en mi trabajo del día a día, ¿no? Y estos dos conceptos son el de dinámica interna y dinámica externa. Y me explico un poquito. Bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar por el de dinámica externa y es el que más fácil nos es de ver a todos, porque al final es la técnica vista desde fuera, como explicaba antes, ver a alguien levantar en un snatch súper bonito o en un movimiento de halterofilia o una sentadilla o que corre excelente, con muy cerca o igual que lo que explican los libros de técnica. Y esto no te garantiza, o sea, que tenga una dinámica externa, que tenga una técnica muy buena, no te garantiza que su dinámica interna, y ahora os explicaré, sea buena. Es decir, la dinámica interna es cómo los músculos que están intentando solucionarte ese escenario de fuerza, ese gesto deportivo, estén trabajando de manera correcta. ¡Wow! Simplemente por el hecho, es que el concepto es muy fuerte y súper potente, simplemente por el hecho de tú ver fuera una técnica buena, no te garantiza que tus músculos están trabajando de manera correcta. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar si no están trabajando de manera correcta? Que se generen otro concepto que entendemos y conocemos todos, que es la compensación. Es decir, que como hay músculos que no están funcionando bien, hay otros que tienen que trabajar en exceso. Ya puedes estar haciendo un entrenamiento de carrera muy limpio. Ya puedes estar levantando 100 kilos en arrancada, en un clean, etcétera, etcétera. Pongo ejemplos en una sentadilla, ¿no? Pongo ejemplos que todos más o menos entendamos, ¿no? Pero bueno, al final es que estés haciendo una muy buena técnica, que tus músculos, puede ser que tus músculos que tendrían que estar trabajando en ese momento no estén trabajando bien. Por lo tanto, tu dinámica interna no sea buena y se generen músculos o se generen compensaciones, que quieren decir que son músculos que tienen que hacer el trabajo de los que no están en ese momento, ¿sí? Nosotros estamos hartos bueno, hartos no, porque nos gusta mucho, pero estamos trabajando cada día con gente que practica deportes, que tienen técnicas muy buenas, pero sus dinámicas internas son muy malas. Y eso es lo que les generan las compensaciones, ¿sí? Ya pueden estar haciendo un trabajo en super slow, muy, muy lento, muy controlado, muy específico, pero esto no le garantiza de que no se vaya a lesionar. ¿Sí? Es decir, aunque sea un trabajo muy controlado dentro de un laboratorio de exposición a fuerzas, sus músculos pueden ser que no estén generando buenas contracciones, no tengan una buena función muscular, no se contraiga cuando tocan, en el momento que tocan, en el timing y en el tempo que toca, y esto le esté generando problemas o le esté generando lesiones o compensaciones, ¿sí? Y aunque desde fuera la dinámica externa sea buena, la interna es muy mala. Y esto es lo que nos puede llegar a generar compensaciones. No podemos pretender que si estamos nosotros, ¿no?, los que nos dedicamos a la activación muscular, estamos haciendo test musculares en los cuales estamos viendo que en situaciones de laboratorio que la persona solo su neurología va a estar enfocada en un músculo, bueno, más que en un músculo, unas fibras en concreto, y esa neurología no funcione bien, no podemos pretender que cuando lo metamos dentro de un ejercicio más complejo, esas fibras vayan a responder, porque la neurología se va a repartir entre todo el trabajo. Y eso al final va a generar compensaciones que se van a transmitir en tendinitis, sobrecargas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos esto presente y que nos demos cuenta que una buena técnica no garantiza una buena estabilidad o no te garantiza de que no vayas a sufrir lesiones. Y es más, como os comentaba antes, ¿no?, el trabajo de técnica nos puede estar generando lesiones propias.
Pongo el ejemplo de una sentadilla que todos hemos visto, ¿no? Y que tú tienes ahí a tu deportista y estás haciendo hacer sentadillas y tú ves que una de las dos rodillas se mete hacia adentro y en la siguiente repetición vuelve a meter hacia adentro. Y entonces, como a ti te han enseñado que si hace una buena técnica no se va a lesionar, le dices, no, saca la rodilla hacia afuera. Y lo que hace es... te hace caso y tú desde fuera ves una dinámica externa buena, ves una sentadilla buena, pero ¿cómo está regulando esa persona para meter esa rodilla afuera y que tú veas una buena, entre comillas, una buena técnica? ¿Cómo sabes que no está compensando con músculos que no les tocaría trabajar para hacer el trabajo de los que no están trabajando en ese momento? Es decir, esa sentadilla puede ser que la flexión dorsal de uno de los tobillos no funcione bien y sus músculos flexores dorsales, al no trabajar, esta persona se vea limitada a salirse de plano para poder resolver esa situación, ese escenario de fuerza que se le está planteando, que es la sentadilla, ¿no? Entonces, esto nos haría reflexionar, ¿no? Porque a lo mejor está tirando con los pelvitrocanterios en exceso hacia afuera para poder meter esa rodilla y se los esté cargando y estés generando unas contracturas, unas sobrecargas, unas tendinitis o como le queréis llamar, o para que lo entendamos un poquito todos, sobre la cadera, ¿no? Esto sería un ejemplo muy, muy claro de cómo un trabajo de técnica nos podría llevar a lesionar, ¿no? O un caso, podemos poner otro caso, ¿no? De un tenista en el saque, que esta persona no tiene, el tenista no tiene una buena flexión de hombro porque sus músculos vasculadores externos de la escápula no estén trabajando bien. Y como la técnica requiere que el hombro vaya muy arriba para buscar la pelota y golpearla ahí arriba, tiene que llevar la raqueta más atrás, o más arriba y más hacia atrás, ¿no? Para cargar el gesto. Y como esa flexión de hombro no funciona bien, esta persona rescata en la zona lumbar. Y tú desde fuera quizás no ves ese micromovimiento en zona lumbar, o ese movimiento pequeño en zona lumbar, pero sí que ves que la raqueta va. Y tú dices, ay, mira qué buena técnica tiene. Y esta persona, si hace muchos saques, lo que va a conseguir es que la lumbar trabaje en exceso, por culpa de que sus vasculadores de escápula no están llevando el hombro, ¿no? La articulación a su sitio y se pueda llegar a lesionar. Entonces, esta sería una visión un poquito más global y que nos da una idea más real de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Porque ese tenista se estará cargando las lumbares aunque tenga una buena técnica, ¿no? O aparentemente una buena técnica, rescatando movimiento que no tiene el hombro en la zona lumbar. Y al final, aunque tenga, entre comillas, una buena técnica, se va a estar lesionando. Y con esto acabaríamos. Es una visión un poquito global, que a nosotros nos gusta mucho verlo así. No sé qué os habrá parecido, como decía al principio. Espero que os haya gustado, que os haya abierto los ojos y que si queréis seguir explorando o que os demos más ejemplos, pues os podéis comunicar con nosotros y generaremos nuevos capítulos en el que podamos ir avanzando sobre este contenido. Ha sido un placer y espero que nos escuchéis en próximos podcasts. Un abrazo muy fuerte.